Las 5 horas con 13, 17 horas 13 minutos. Vía Skype tenemos al economista Víctor Hugo Villacrés, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Como el país conoce, tras un informe actuarial del IES, se tendría un déficit aproximado de 5.000 millones para el seguro de invalidez, vejez y muerte, que se refiere especialmente a las pensiones jubilares. Así lo reveló un estudio, mejor dicho, actuarial, publicado en la propia página web del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ese déficit está calculado a 40 años. Es decir, economista Villacrés, ¿qué significa esto sobre la base de su experiencia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal y por supuesto el deseo de un buen año. La base de su experiencia. Muy buenas tardes. Un estudio actuarial es una proyección. Saludo a la gente que nos escucha. Actual. Sin embargo, en el estudio además consta un escenario muy pesimista en el cual el IES no recibiría el 40% de pensiones y entonces su déficit actuarial para el 2058 llegaría a 70.000 millones. Dichas así las cosas y ampliando un poquito más los datos, le pedimos ahora sí el análisis del economista Víctor Hugo Villacrés. Adelante, por favor. Les decía Washington que el déficit actuarial no es otra cosa que la proyección entre ingresos y gastos para, en este caso, los próximos 40 años. Estamos hablando de que se hace un análisis hasta el 2058. Evidentemente, en la proyección se toman algunos supuestos, un supuesto de inflación, de tasa de crecimiento económico, de una serie de otros indicadores macroeconómicos que, conforme se extienden en el tiempo, podrían hacer irreal este tipo de análisis teórico. Este es un análisis teórico, siempre es un elemento para tener en cuenta en los sistemas de pensiones a nivel internacional. Se utilizan los estudios actuariales, pero yo creo que hay que observarlos con la óptica correcta. Y la óptica correcta para observar este tipo de análisis, que no es coyuntural, sino más bien estructural. Se nos fue la señal. Lamentable. La diferencia entre ingresos y gastos. ¿Me escucha? Sí, le estamos escuchando. Washington, ¿me escucha? Le estoy escuchando, economista. Siga, por favor. Perfecto. Entonces, le decía yo que la diferencia entre puede ser en el tiempo mayor. ¿Por qué? Porque la proyección de jubilados normalmente es mayor con temas de ingresos, con temas de egresos, sobre todo creciendo el tema de egresos y sabiendo qué va a pasar con ciertos ingresos. El 40% de las pensiones va a ser importante, el 40% de subsidio que entregue el Estado, me refiero al seguro de invalidez, vejez y muerte, va a ser importante el aporte de los afiliados y va a ser importante sin duda tener en cuenta lo que ocurre en la realidad demográfica del país, que dicho sea de paso, no es muy diferente a la realidad demográfica de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiero decir con esto, Washington? Que el problema no solamente es de Ecuador, el problema es de América Latina y el Caribe. Cuando uno hace un estudio, por ejemplo, de lo que ocurre en los países de Iberoamérica, incluido España y Portugal, usted va a encontrar problemas bastante similares relacionados con el aumento
de la población mayor de 60 años y la reducción de la población menor de 15 años. ¿Por qué? Porque la población ahora vive más y también la población tiene menos hijos. Ese es un primer elemento, un elemento importante a tener en cuenta. Los cambios demográficos que estamos teniendo en la región y que hacen, por sobre todas las cosas, que este famoso bono demográfico del que gozaba América Latina y el Caribe se termine, según varios estudios, entre el 2040 y el 2045. Así las cosas, hay que tomar varias resoluciones en el contexto estructural, en el contexto paramétrico, pero sin descuidar que el sistema que nosotros tenemos sigue siendo el mejor sistema aprobado a nivel internacional, un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido. La pregunta que los afiliados nos hacemos es por qué las autoridades que han desfilado durante muchos años por el IES no tuvieron la sagacidad necesaria, como por ejemplo, para realizar inversiones que evidentemente le fortalezcan y le consoliden al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 1 y 2. ¿Qué factores jugaron entonces para que el IES se encuentre en la situación crítica en la que al parecer se encuentra? A ver, yo creo que hay dos elementos a tener en cuenta. Primero, ¿cuál es la tasa de retorno que han tenido las inversiones del IES a lo largo del tiempo? Y usted puede revisar la historia y vamos a encontrar un promedio no ponderado del 7% de las inversiones que el IES ha hecho. Ahora, ¿en qué se hacen estas inversiones? Generalmente en aplicaciones privativas y aplicaciones no privativas. Dicho de otra manera, para que la gente nos entienda, créditos hipotecarios, créditos quirografarios, créditos prendarios, inversiones en papeles de renta fija y variable, públicos y privados. Entonces, la cantidad de recursos que ha tenido el IES han sido invertidos en ese tipo de cosas. Hay dos elementos que creo que son fundamentales que ocurren en el 2015 y que un poco llevan a este desahorro del fondo de pensiones. El primero es la resolución 501, que es una resolución que cambia los porcentajes de aporte, es decir, del 20,6% que aportamos los afiliados, un mayor porcentaje lo destinan desde el Consejo Directivo a Salud y un menor porcentaje a pensiones. Ahí empieza el desahorro, que también se hace más fuerte con la eliminación del 40% del seguro de invalidez, vejez y muerte. Estos dos elementos se corrigen en el 2018 como para buscar algunos elementos de recuperación del seguro de invalidez, vejez y muerte, del seguro de pensiones. Pero no podemos analizar únicamente el contexto local sin olvidarnos o olvidándonos del contexto internacional, que es lo que yo le mencionaba. Este no es un problema únicamente del seguro en el Ecuador. Lo mismo está viviendo Colombia, que de hecho hizo una reforma. Lo mismo está viviendo Brasil en su momento, Uruguay, que hizo una reforma, Paraguay, que está caminando en una nueva reforma, y en general podríamos hablar de todos los países de América Latina y el Caribe, todos, sin excepción, están pasando por un proceso de reforma del seguro de pensiones. Veamos algunos temas, tanto de carácter estructural como de carácter coyuntural, brevemente. Por ejemplo, el hecho de que se tomen en cuenta las 60 mejores imposiciones para el cálculo de la pensión o los 5 mejores años ha hecho que muchos de los afiliados terminen de manera exclusiva aportando esos 60 mejores imposiciones sobre un salario alto para jubilarse con la jubilación o con la pensión más alta posible. Y sin embargo, el resto de tiempo que aportaron lo hicieron sobre un salario inferior e inclusive sobre el salario básico. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí se genera un proceso de descapitalización del seguro de pensiones. ¿Por qué? Porque esa persona aportó la mayor parte de su tiempo sobre el salario básico o un salario menor, y los últimos 5 años, que se consideran las 60 mejores imposiciones, sobre salarios que bordeaban los $3,000, con lo cual alcanzan el nivel máximo de pensión, descapitalizando el seguro. Acuérdense que este es un seguro de ahorro y reparto. ¿Cómo funciona esto? Lo que actualmente ahorramos los afiliados sirve para el pago de alrededor de los 500,000 jubilados que tenemos, con la expectativa de que el día de mañana los nuevos afiliados que aporten puedan financiar la jubilación de los que ahora estamos activos. Entonces entra este tema demográfico también en ciernes. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos financiando a 500,000 jubilados, pero somos alrededor de 3 millones de afiliados.
¿Qué va a suceder el día de mañana? Estos 3 millones de actuales afiliados serán jubilados y el problema es que no vamos a tener tantos activos por el cambio demográfico que yo le acabo de mencionar, porque cada vez la expectativa de vida es mayor. De hecho, fíjese usted, Washington, cuando se hizo la ley en el año 2000, la expectativa de vida a los 60 años era de alrededor de 10 años. Actualmente, la expectativa de vida en los 60 años es de 20 años. Entonces estamos hablando de que en promedio la gente alcanza 79, 80 años con absoluta facilidad y entonces usted tiene que financiar ya no 8 o 10 años de pensiones, usted tiene que financiar 20 años de pensiones, con lo cual evidentemente hay ajustes que son imprescindibles en todo sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones finalmente funciona a la par con los sistemas de seguridad social y a la par con el ser humano. Es decir, si el ser humano va cambiando, si ahora vive más, el sistema de pensiones tiene que asegurarse que esas personas que viven más puedan tener una pensión. Un escenario tercero que plantea que el déficit en el cual se bajaría el aporte del Estado a un 28%, pero subiría el de los afiliados a un 13.37%. Este escenario podría complicar porque tiene una carga política evidente. Mire, yo creo que el análisis actuarial, como yo le digo, debe partir de ingresos y gastos y ahí analizar si tiene un déficit o superávit corriente en el futuro. ¿Por qué? Porque actualmente los ingresos y gastos, esos son el flujo real que usted va a poder disponer para el pago de las pensiones. Dentro de los análisis actuariales se suelen hacer una serie de análisis de sensibilidad. ¿Y qué significa el análisis de sensibilidad? Significa ir cambiando algunas de las variables para ver cuál sería el resultado futuro. Entonces usted puede hacer análisis de sensibilidad variando el porcentaje de aporte de los empleadores, el de los empleados, el del Estado. También puede hacer análisis cambiando algunos parámetros en el cálculo de las jubilaciones. Puede realizar análisis basado en parámetros legales, como por ejemplo un régimen de transición, que las personas mayores de 50 años se acojan a la actual Ley General del Seguro Social y los que somos menores de 50 años trabajemos en una nueva ley que garantice el hecho de que podamos tener una pensión, porque el ideal es que todos los afiliados podamos gozar de una pensión en el futuro. Pero para eso hay que trabajar en la sostenibilidad de la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que pasa a Washington? El análisis actuarial lo que le muestra es qué sucede si es que cambiamos algunas variables. ¿Qué sucede si es que la sensibilidad del pago de pensiones o en cuánto se puede ver afectada la sensibilidad del pago de pensiones ante cambios en el aporte de los afiliados, en el aporte de los empleadores, en el aporte del Estado? Y una vez que se tienen todas esas herramientas, que simplemente son análisis hipotéticos, ojo, modelos, para que la gente pueda entender, modelos bajo ciertas condiciones. Evidentemente, si cambian las condiciones, el modelo va a cambiar. Lo que es importante, como yo le decía hace un momento, es cuánto usted tiene en su flujo corriente. Es decir, si actualmente tiene ingresos para cancelar las pensiones, que ese es el análisis real, no es el análisis actuarial. En el análisis real tengo entendido que con el aporte de los 1.600 millones que tendría que hacer el gobierno, podría pagarse el tema de las pensiones, sumado evidentemente el aporte de los afiliados a este seguro, ¿no? Usted señaló una propuesta que me parece interesante, que es la primera vez que la escucho, es decir, los afiliados que tienen ya 50 años para arriba sigan la normativa vigente y los de menor edad entren en una suerte de acuerdo social con las autoridades para incrementar sus años de jubilación. Esta sería más o menos la idea. Expliquemos un poquito más de economista. Exactamente, Washington, porque usted decía una gran verdad y decía cualquier cambio que se haga en la seguridad social puede generar un esquema de conmoción en el país, porque la seguridad social afecta a todos los ecuatorianos, afiliados, no afiliados, jubilados. Entonces hay que trabajar en un gran acuerdo y ese gran acuerdo, de hecho, lo estoy publicando yo en un libro de seguridad social que saldrá en los próximos 3 meses y que establece 3 pilares fundamentales para la seguridad social y le adelanto, Washington.
El primero, este gran acuerdo en donde los menores de 50 años nos sentemos en una mesa a pensar una nueva ley de seguridad social, teniendo en cuenta que los mayores de 50 en un régimen de transición estarán bajo los parámetros de la actual ley. Es decir, no se modificaría la situación para las personas que están más cercanas a la jubilación, porque hay que entender que bajo un sistema de 60 años de edad y 30 años de aporte, alguien que ha aportado 20 años ha aportado el 60%. Entonces no es justo cambiar las reglas del juego a más de la mitad. Pero quienes estamos en una edad menor a 50 años, podemos estar de acuerdo en que para que se mantengan y existan pensiones en el futuro, se llegue a una reforma estructural de la Ley de Seguridad Social. Segundo, debe ser una especie de 3 componentes los que den origen a la pensión de los ciudadanos. El primer componente, que ya existe en varios países de América Latina, Bolivia, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, en Colombia, se habla de un sistema no contributivo, es decir, este 40% que aporta el Estado debería servir para que exista una pensión no contributiva, no solamente para los 500,000 afiliados, Washington, porque fíjese el problema que tiene el Ecuador. En el Ecuador tenemos 500,000 jubilados de un total de más de 2 millones de personas mayores de 60 años. Entonces quiere decir que el 75% de personas mayores de 60 años no gozan de una pensión. Entonces habría que pensar en un régimen no contributivo, que sería el régimen básico, que sería la base de la pirámide, sumado un régimen contributivo y solidario, el que tenemos actualmente, es decir, a uno le descuentan un porcentaje de su salario, ese salario se acumula y sirve bajo ciertos parámetros, actualmente las 60 mejores imposiciones, para calcular una pensión. Y un tercer componente para quienes ganen desde un determinado salario hacia arriba, para que puedan tener dentro del mismo seguro social cuentas individuales. Entonces tenemos un solo administrador, que es el Seguro Social, con 3 esquemas que conforman, o 3 puntos, o 3 partes de la escalera que conforman la pensión de los ciudadanos, teniendo en cuenta que los mayores de 50 años tendrían o se acogerían al régimen de transición, y los menores de 50 años deberíamos acogernos a una nueva ley en donde se tomen en cuenta varias de las cosas que hemos hablado. Probablemente que exista un incentivo para quienes se jubilan más tarde, es decir, que la gente tenga la opción de jubilarse a los 60, pero si quiere jubilarse hasta los 65, cada año vaya subiendo el porcentaje o el parámetro de cálculo de la pensión para que tenga una mejor pensión. Que adicionalmente no se tomen en cuenta los 5 mejores años, sino deberíamos pensar, por ejemplo, en los 10 mejores años. ¿Por qué? Porque cuando se hizo esta ley en el 2000, los salarios se habían pulverizado. Pero actualmente, en los próximos días, cumpliremos 20 años de la dolarización, con lo cual, si a usted le consideran los 10 mejores años de aporte en lugar de los 5 mejores, no para los de transición, sino para los nuevos, para los que estamos de 50 para abajo, sigue siendo probable que nosotros podamos proyectar nuestro futuro, porque si queremos tener una buena pensión, por lo menos a partir de los 50, los últimos 10 años deberíamos hacer un aporte mucho más real. Entonces estamos todavía en posibilidades de hacer ese aporte real. ¿Por qué no considerar en lugar de los 5 los 10 mejores años, o lo que es lo mismo, las 120 mejores imposiciones? Pero estos cambios estructurales, desde luego, como usted dice, Washington, deben regir para los menores de 50 años. Debe haber un régimen de transición. Caso contrario, esto puede ser un estallido social, porque además no lo digo yo, esto lo dice la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quienes en general están inmiscuidos en los temas de pensiones. Saben que cambios, afectaciones a los parámetros de quienes están muy cerca a la jubilación generan conmoción social. Y eso es lo que se debe evitar, y más bien conseguir un gran acuerdo como país en torno a este tema que, ojo, en primera instancia no debe ser político. Debe escapar el campo de la política. Yo sé que estamos en un año electoral que va a ser muy difícil, pero yo creo que debería tener un análisis técnico. Y desde ahí, bajo un régimen de transición, varios acuerdos, saber que la idea de las pensiones es que las personas que han servido toda su vida al país en general, del sector público-privado, puedan tener una pensión decente. Una última cosa, tenemos 2 minutitos, economista. Esta campaña que está impulsando el IES para incentivar que los jubilados se jubilen más tarde, no puede ser contradictoria, porque si hay inseguridad jurídica en el tema, la gente lo que quiere es salir rápido antes que les coge el apuro. ¿Qué opina usted? Usted tiene la razón. Yo creo que tiene que estar la cancha completamente dibujada y clara.
es importante que la gente, por eso yo sostengo en mi libro un esquema de transición, un régimen de transición. Es importante que la gente que superó los 50 años sepa que no le van a cambiar las reglas del juego y que los que estamos por debajo de los 50 años empecemos juntos a elaborar cuáles van a ser nuestras reglas del juego. Eso sí, teniendo en cuenta que nuestro sistema de seguridad social, el de ahorro y reparto con beneficio definido, ha demostrado con todos sus errores ser el mejor sistema a nivel internacional. No solo lo tiene el Ecuador, lo tienen muchísimos países, porque fíjese usted lo que ha ocurrido con los sistemas de capitalización. Fíjese las pensiones de hambre que ahora mismo están cobrando en Chile, que fue un sistema que se vendió en la década de los 80 como las administradoras de fondos de pensiones y la nueva panacea, y resulta que ahora ha resultado un problema para quienes están teniendo que recibir esa jubilación. Entonces, ojo, no dejarnos de engañar. El sistema que tenemos en el Ecuador de administración pública, de ahorro y reparto con beneficio definido, sigue siendo, hasta el momento de los estudios que hay a nivel internacional, el mejor sistema para el cálculo de pensiones de un país. Muchas gracias, economista. Gracias a usted, Washington, siempre a las... Víctor Hugo Villacrés, exdirector del IES, estuvo aquí en Punto Noticias, tercera emisión. En Punto Noticias.